260. Prolapso de la válvula mitral. La importancia de la exploración física en la valoración de personas con valvulopatía cardíaca se revisa también en los capítulos 38 y 234 de la electrocardiografía, en el capítulo 235 de la ecocardiografía y de otras técnicas de imagen no penetrante en el capítulo 236 y del cateterismo y la angiografía cardíaca en el capítulo 237. Prolapso de la válvula mitral. El prolapso de la válvula mitral ha recibido otros nombres, como síndromes del chasquido soprosistólico, síndrome de Barlow, figura 260A1, síndrome de válvula blanda y síndrome de valva mitral ondulada. Es un síndrome clínico relativamente común pero muy variable y es consecuencia de diversos mecanismos patológicos del aparato de la válvula mitral. Entre ellos están el tejido excesivo o redundante de la valva mitral, que por lo común depende de degeneración mixomatosa y de concentraciones muy grandes de algunos glucosaminoglucanos. El prolapso de la válvula mitral es la anormalidad que con mayor frecuencia causa insuficiencia mitral primaria, capítulo 259. En casi todos los pacientes con prolapso de la válvula mitral se desconoce la causa del trastorno, pero en otros al parecer depende de mecanismos genéticos. Se ha dicho que participa en el problema la disminución en la producción del colágeno de tipo 3 y por microscopía electrónica se han identificado fragmentaciones de fibrillas de colágeno. El prolapso de la válvula mitral es un signo frecuente en personas con trastornos hereditarios del tejido conjuntivo que incluyen el síndrome de Marfan, capítulo 406, la osteogénesis imperfecta y el síndrome de Ehlers-Danlos. El prolapso de la válvula mitral puede acompañarse de deformidades del esqueleto torácico similares a las del síndrome de Marfan aunque no tan graves, como sería paladar ojival y alteraciones del tórax y la columna torácica que incluyen el llamado síndrome de la espalda plana. Otras características relacionadas incluyen antecedente de hernias inguinales, luxaciones articulares, desgarros de meniscos y facilidad para el desarrollo de equimosis. En casi todos los pacientes con prolapso de la válvula mitral, la degeneración mixomatosa se limita a la válvula mitral, aunque también puede haber afectación de las válvulas tricúspide y aórtica. La valva posterior de la mitral por lo común es la más afectada que la anterior y el anillo mitral suele estar dilatado. En muchos pacientes, las cuerdas tendinosas alargadas, redundantes o rotas causan la insuficiencia o contribuyen a esta. El prolapso de la válvula mitral también puede presentarse en contadas ocasiones como secuela de la fiebre reumática aguda, en la cardiopatía isquémica y en varias miocardiopatías y también el 20% de pacientes con comunicación interauricular del tipo ostium secundum. El prolapso de la válvula mitral puede causar sobrecarga excesiva a los músculos papilares, lo cual a su vez causa disfunción e isquemia de los mismos en el miocardio ventricular subyacente. La rotura de las cuerdas tendinosas y la dilatación y calcificación progresivas del anillo contribuyen a la insuficiencia valvular e impone mayor sobrecarga al aparato de la válvula mitral dañado y así se genera un círculo vicioso. Los cambios electrocardiográficos, véase adelante, y las arritmias ventriculares distintas en algunos pacientes con prolapso de la válvula mitral al parecer son consecuencia de la distinción ventricular regional vinculadas con la sobrecarga impuesta a los músculos papilares. Manifestaciones clínicas. El prolapso de la válvula mitral es más común en mujeres y se manifiesta más a menudo entre los 15 y los 30 años. El curso clínico muy a menudo es benigno. También se observa a veces en pacientes mayores de 50 años, a menudo varones, en quienes la insuficiencia mitral suele ser más grave y obliga a tratamiento quirúrgico. Se observa una mayor incidencia familiar en algunos pacientes, lo cual sugiere una forma de herencia autosómica dominante con penetrancia incompleta. La expresión clínica de prolapso de la válvula mitral es variable y va desde un simple chasquido sistólico y un soplo con prolapso leve de la valva posterior, hasta insuficiencia mitral por rotura de cuerdas tendinosas y valva flácida. El grado de cambio mixomatoso de las valvas también varía enormemente. En muchos enfermos el cuadro evoluciona durante años o décadas y en otros empeora rápidamente como consecuencia de la rotura de cuerdas tendinosas o endocarditis. Muchos pacientes no tienen síntomas y permanecen así toda su vida. Sin embargo,
En Estados Unidos el prolapso de la válvula mitral es la causa más común de insuficiencia mitral grave y aislada que obliga a indicar tratamiento quirúrgico. Se ha reportado la presencia de arritmias, muy a menudo extrasístoles ventriculares, taquicardia supraventricular paroxística y taquicardia ventricular, así como fibrilación auricular, y pueden causar palpitaciones, mareo o síncopes. La muerte súbita es una complicación muy rara y tiene lugar más a menudo en personas con insuficiencia mitral intensa y depresión de la función sistólica de ventrículo izquierdo, aunque puede ocurrir en personas con función y tamaño de ventrículo izquierdo normales. En personas con valva flácida el riesgo de muerte súbita puede ser aún mayor. Muchas personas tienen dolor torácico difícil de valorar, por lo general es retroesternal, duradero y no depende del ejercicio, pero puede recordar a la angina de pecho. Se han señalado casos de isquemia cerebral transitoria a consecuencia de émbolos que nacen de la válvula mitral por rotura del endotelio. Auscultación. Un signo frecuente es el chasquido sistólico medio o tardío, no de expulsión, y aparece 0.14 segundos o más después de S1 y, según se piensa, es generado por la tensión repentina de cuerdas tendinosas alargadas y laxas o por la valva mitral con prolapso cuando alcanza su máxima excursión. Los chasquidos sistólicos pueden ser múltiples e ir seguidos de un soplo de tono alto, mesotelesistólico en crescendo y a veces tiene característica de sonido estridente o de claxon de automóvil y se percibe mejor en el ápex. La irradiación del soplo depende de la valva afectada. En el prolapso de la valva posterior, el chorro de insuficiencia mitral se dirige hacia adelante y el soplo se irradia a la base del corazón. Con el compromiso de la valva anterior, el chorro de la insuficiencia mitral se dirige hacia atrás y el soplo se irradia hacia la axila y la espalda. El chasquido y el soplo aparecen antes si la persona está de pie, durante la fase de esfuerzo de la maniobra de Valsalva y con cualquier intervención que disminuya el volumen del ventrículo izquierdo, precarga, e intensifique la propensión al prolapso de la válvula mitral. Al contrario, la posición en cuclillas y los ejercicios isométricos que incrementan el volumen del ventrículo izquierdo, disminuyen el prolapso de la válvula mitral. Se retrasa la aparición del complejo chasquido-soplo que se desplaza desde S1 o incluso desaparece. Muchos pacientes tienen un chasquido mesosistólico sin soplo, otros tienen un soplo sin chasquido y otros más tienen los dos ruidos en momentos diferentes. Estudios de laboratorio. Los trazos de electrocardiografía muy a menudo son normales, pero a veces muestran ondas T bifásicas o invertidas en derivaciones 2, 3 y AVF y ocasionalmente extrasístoles supraventriculares o extrasístoles ventriculares. La ecocardiografía transtorácica es en particular eficaz para identificar la posición anormal y el prolapso de las válvulas mitrales. Una definición ecográfica útil de prolapso de la válvula mitral es el desplazamiento sistólico, en la proyección del eje largo paraesternal, de las válvulas mitrales al menos 2 milímetros en la aurícula izquierda por encima del plano del anillo mitral, figura 260A2. Las imágenes Doppler de flujo en color y continua son útiles para valorar la insuficiencia mitral acompañante y permitir las estimaciones semicuantitativas de la gravedad. La lesión en chorro de la insuficiencia mitral causada por prolapso de la válvula mitral a menudo es excéntrica y es difícil valorar el área del orificio regurgitante efectivo y el volumen regurgitado. Tanto la ecocardiografía tridimensional como la resonancia cardíaca permiten establecer de forma más precisa los volúmenes ventriculares. La ecocardiografía transesofágica está indicada cuando se necesita información más precisa y se realiza sistemáticamente como guía transoperatoria en la reparación valvular. Puede realizarse una prueba de esfuerzo cuando hay dudas sobre la capacidad funcional. A menudo se combina con ecocardiografía transtorácica en reposo e inmediatamente posterior al esfuerzo para valorar la función ventricular izquierda y derecha, así como la naturaleza dinámica de la insuficiencia mitral y las presiones en la arteria pulmonar. Rara vez se necesita la ventriculografía izquierda invasiva, pero también puede mostrar prolapso de la valva posterior o a veces de ambas válvulas mitrales. Tratamiento. Prolapso de la válvula mitral. La profilaxis contra la endocarditis infecciosa está indicada solo en pacientes con antecedente de endocarditis. Los beta bloqueadores a veces alivian el dolor torácico y controlan las palpitaciones.
Las decisiones sobre la anticoagulación para prevención de la apoplejía en caso de fibrilación auricular deben basarse en la calificación CHADS-VAC y en una valoración del riesgo hemorrágico. Si la persona muestra síntomas por insuficiencia mitral intensa, está indicada la reparación de la válvula mitral, figura 259A1. Otras indicaciones para cirugía por prolapso de la válvula mitral con insuficiencia mitral primaria grave incluyen signos de disfunción sistólica del ventrículo izquierdo establecida o progresiva, hipertensión arterial pulmonar o inicio reciente de fibrilación auricular. Es preferible la reparación de la válvula mitral a su reemplazo en pacientes con prolapso de la válvula mitral o valva mitral inestable, véase cuadro 258A2. El éxito técnico depende no solo de los hallazgos anatómicos, sino también de la habilidad y la experiencia del cirujano. La reparación del prolapso aislado de la valva posterior casi siempre es sencillo, pero las patologías más complejas, por ejemplo, prolapso de la valva anterior, prolapso de dos valvas, deformidad de Barlow, requieren de una mayor habilidad técnica. La obtención cuidadosa de imágenes preoperatorias e intraoperatorias por ecocardiografía transesofágica es un componente importante de la valoración del paciente y la planificación quirúrgica. Para el tratamiento de pacientes sintomáticos con riesgo quirúrgico alto con insuficiencia mitral primaria grave a causa de prolapso de la válvula mitral puede considerarse la reparación con implante de un clip borde a borde. Transcatéter para sujetar juntas las valvas anterior y posterior, figura 259A2. Lo más frecuente es que disminuya la gravedad de la insuficiencia mitral, pero sin llegar a eliminarla. No obstante, la sintomatología y los índices de tamaño y función del ventrículo izquierdo pueden mejorarse con esta técnica, que ahora se ofrece en más de 200 centros especializados en Estados Unidos. Las tasas de mortalidad intrahospitalaria informadas después del procedimiento son cercanas a 2%. Otros dispositivos para reparación y reemplazo transcatéter no están aprobados aún para uso clínico en Estados Unidos, capítulo 259.